Muy buenos días. Gracias a todos los que puedan estar viendo esta entrevista online. Hoy presentamos en el canal de Filoletras a un especialista en matemáticas y filosofía de las matemáticas, quien acaba de publicar el libro Ampliación de Matemáticas, Fundamentos y Saberes Básicos, diciembre de 2025, tras su anterior obra, ¿Qué son las matemáticas? Una introducción desde la geometría y la teoría del cierre categorial, enero de 2024. Este último con prólogo de Carlos Madrid Casado. Con motivo de estas publicaciones, nos gustaría acercarnos a la filosofía de las matemáticas que se viene desarrollando desde el materialismo filosófico, por lo que es un lujo poder contar hoy aquí con Sergio Vicente Burguillo. Hola Sergio, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. Hola, muy buenas. Muchas gracias a ti, Rafael. Paso a decir unas breves palabras sobre el invitado. Sergio Vicente Burguillo es licenciado en Filosofía y en Matemáticas y profesor de esta materia, interesado desde hace muchos años en la filosofía de Gustavo Bueno y en el desarrollo de la teoría del cierre categorial, sobre todo la gnoseología de las matemáticas. Aparte de los libros mencionados, ha publicado más de 10 títulos sobre filosofía y didáctica de las matemáticas. También ha escrito una gran cantidad de artículos en la revista El Catoblepas, principalmente sobre filosofía de la ciencia, y ha impartido el curso de formación para profesores Viva Euclides, aplicaciones de la matemática clásica en las aulas de ESO y bachillerato, en 2024, con una notabilísima acogida. Hemos dividido la entrevista en 4 bloques. Un primer bloque con preguntas de tipo nosiológico, un segundo con preguntas de tipo noetológico, más adelante explicaremos un poco este término, un apartado dedicado a la ontología y un bloque final con preguntas que vinculan las matemáticas con temas actuales. Pero quizá una de las primeras preguntas que es obligado a hacer a nuestro invitado es ¿cómo surgió tu interés, Sergio, por las matemáticas y la filosofía de las matemáticas? ¿Llegó primero una de las dos o fueron apareciendo al mismo tiempo? Vale, bueno, pues yo, como has dicho, estudié matemáticas en la Complutense en Madrid y cuando llevaba un año allí matriculado, pues me matriculé en filosofía. Al estar en matemáticas, pues me preguntaba mucho por los fundamentos de las matemáticas, los números reales, cuál es el fundamento de los números reales, del álgebra lineal, digamos por la ontología un poco de esas cuestiones. Y como la Facultad de Filosofía está cruzando el Paraninfo de la Complutense, pues nada, me metí allí, empecé a ir a clases, me metí en clase de lógica, en clase, me metí un poco durante el primer año de oyente, digamos, ¿no? Y nada, me pude matricular el año siguiente allí en Filosofía y empecé a simultanear las dos, una por la mañana, otra por la tarde. Como me gustaba, pues no me dolía. Y conocí a Gustavo Bueno ya después, gracias a un profesor de allí de la Complutense que es Juan Bautista Fuentes, que nos hablaba de Gustavo Bueno, yo no conocía, nunca me habían hablado de él. Y a partir de ahí pues empecé un poco a estudiar también pues, la nosología cierre categorial y conocí a Carlos Madrid también, vamos, lo conocí en sus obras, ¿no? Y desde entonces, pues bueno, pues ahora como ejerzo de profesor de secundaria de matemáticas, pues nada, de alguna manera pues me dedico a estudiar matemáticas, a profundizar en temas de filosofía de las matemáticas y en filosofía en general también de Gustavo Bueno y de otras corrientes, ¿no? De acuerdo. Pues comenzamos ya, si te parece, con el bloque de nosiología. Sí, Y una buena manera de hacerlo es comenzando por la pregunta que haces en el título. ¿Qué son las matemáticas desde la perspectiva del materialismo filosófico, el conocido como materialismo formalista? ¿Y en qué se diferencia esta visión o esta teoría de otras teorías matemáticas alternativas? vale, pues muy bien, es buena pregunta para empezar, para que se entienda un poco el contexto. Yo lo que empezaré diciendo es que en filosofía y sobre todo en nosiología, que es la filosofía de la ciencia, para Gustavo Bueno la llama nosiología, es en una disciplina que hay que tener en cuenta que es dialéctica, en el sentido de que pensar en filosofía es pensar contra alguien, ¿no? Contra otros. Entonces, para poder entender bien cuál es la nosología del materialismo formalista de Gustavo Bueno, hay que entender a qué se opone, ¿no? A qué se opone, hacer un cuadro de teorías y poder vislumbrar un poco qué es exactamente el circularismo que propone Gustavo Bueno. Entonces, yo creo que
basándonos rápidamente en la distinción noseológica materia-forma y el criterio de verdad científica, podemos hacer un grupo de cuatro familias noseológicas. Según los términos materia-forma se sustantiven, tendremos un grupo de teorías, que son las familias de teorías adecuacionistas. Según se sustantive o bien la materia o bien la forma, pues tendremos, si se sustantiva la materia, el descripcionismo, y se sustantiva la forma, el, eh, Teoreticismo. formalismo, eh, el teoreticismo, perdón, sí. Y si no se sustantiva ni la materia ni la forma, pues tendremos el circularismo. Entonces, en principio, esta clasificación es buena, nos la propone Gustavo Bueno en el cierre categorial y en el que es la ciencia, y es buena porque toda teoría científica matemática, por reducirnos aquí a las matemáticas, debe estar en una de esas cuatro categorías, porque es exhaustiva esa clasificación, ¿no? Es decir, eh, ninguna teoría matemática debería, en principio, ser ajena a esta clasificación, ¿no? Entonces, por resumir y por decir brevemente algunas teorías matemáticas que pertenecen a cada una de estas familias, la más pregnante históricamente, la más densa y la más importante ha sido siempre la adecuacionista, ¿no? La adecuacionista es la que sustantiva tanto la materia como la forma. Habría que decir que materia y forma, bueno, ¿qué se entiende aquí en matemáticas por materia y forma? Bueno, la materia viene a ser eh, el mundo de alguna manera, o lo que es ajeno a la forma, entendiendo por forma las construcciones matemáticas. Y todas las construcciones matemáticas, teoremas, definiciones, todo lo que hace el matemático, eso sería la forma de las matemáticas. Y la materia, de alguna manera, en principio sería lo ajeno a ese quehacer matemático, pues ya sea el cosmos, el mundo, la mente, eso sería la materia, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿qué grupo de teorías sustantivan tanto la materia como la forma? Pues sería típicamente el pitagorismo o el platonismo, ¿no? Que de alguna manera sigue siendo la más pregnante porque cualquier matemático o cualquier persona de la calle pues piensa que hay un cosmos ordenado, digamos, matemáticamente, ¿no? Como decía Galileo, el mundo está escrito en caracteres matemáticos y que de alguna manera la forma de las matemáticas, es decir, los teoremas, tienen su verdad en tanto que se ajustan a ese mundo. Y como decían los griegos, ¿no? Platón, el mundo es un cosmos ordenado. O sea, la palabra cosmos, de hecho, significa eso, ¿no? Un mundo ordenado, pero ordenado en base a las matemáticas, ¿no? Entonces, de alguna manera se está sustantivando la materia ya está hecha matemáticamente, y la forma serían esos teoremas que se solapan, se adecúan, ¿no? Por eso adecuacionismo, se adecúan, o hay un isomorfismo, algún tipo de relación entre lo que hace el matemático y el mundo, que es un cosmos ordenado, ¿no? Por decir rápidamente, pues aquí tenemos el pitagorismo, claramente, que es la primera teoría seria, ¿no? De adecuacionista, digamos. Aquí sería no tanto de tipo geométrico, sino sería un adecuacionismo de tipo más aritmético, el arjé, que decía Aristóteles. El arjé serían los números. Incluso Aristóteles llega a decir en la metafísica que para los pitagóricos los números son, eh, los números son los átomos. O sea, que las cosas están hechas de números realmente. Y de alguna manera los pitagóricos pensaban que las relaciones entre las cosas eran las relaciones entre los números, ¿no? Esos son los números racionales, ¿no? La relación entre un número y otro, o sea, un medio, dos tercios, etcétera, explicaría las relaciones de las cosas. Esto vendría porque los pitagóricos pensaban que en la música habían encontrado esas relaciones, ¿no? De los intervalos musicales, y la hibris, digamos, la desmesura, pensaban, bueno, pues no solo la música, sino también el cosmos, la astronomía, todo se puede explicar con números racionales. Esto en Platón está más matizado porque la crisis de los inconmensurables hizo que ya no se pudiese pensar que el mundo estaba escrito en números naturales y que las relaciones entre cosas eran las relaciones entre números. Pero bueno, sí que en Platón pues están los sólidos platónicos, los cinco polígonos regulares, que de alguna manera se adecúan al cosmos también, etcétera. Y por ir rápidamente a las otras dos familias, la familia, digamos, descripcionista y teoreticista, pues vamos a empezar por la teoreticista, por ejemplo. La teoreticista, yo situaría aquí a David Hilbert, ¿no? Principio del siglo XX, en el año 1900 y después, que ya la verdad ya no es esa adecuación entre el mundo ordenado matemáticamente, el cosmos, y lo que hace el matemático, sino que
la propia verdad está en los propios teoremas. Es decir, se definen hay unas definiciones y unos axiomas, ¿no? Que el matemático arbitrariamente y gratuitamente en principio propone y a partir de ahí lo que se sigue de esos principios pues son unos teoremas y aquí viene un punto muy importante porque para Hilbert, igual que se habla de puntos y rectas, se podía hablar de sillas o mesas. Entonces todo es una cuestión de pura sintaxis. La semántica, digamos, de los signos, que es lo que nos diferencia de Hilbert a nosotros, al materialismo formalista de Hilbert, es precisamente esto, que es que en los signos está la clave. Para Hilbert, los signos son pura sintaxis, pero que podrían ser unos u otros, no tienen ningún tipo de importancia, ¿no? Los ideogramas, los signos, los símbolos, el lenguaje matemático. Y entonces la verdad para Hilbert es meramente que no haya contradicción, que haya coherencia, es decir, que de un teorema no se siga ninguna contradicción y que sea consistente, ¿no? La teoría. Bien, frente a esta manera de sustantivar la forma, porque sería pura forma, simplemente en la no contradicción, pues estarían las teorías, la familia de teorías intuicionistas o mentalistas, que serían para mí descripcionistas. Yo las sitúo aquí porque la verdad de las matemáticas ya no está en el cosmos, como pensaban los pitagóricos o los platónicos, sino que la verdad está de alguna manera en la mente humana. Vamos a dejarlo así, en la mente en sentido amplio, ¿no? Eh, entonces, la mente humana es la que construye las matemáticas y de alguna manera esa es la materia que está sustantivada, porque la matemática está ahí, en la mente, y la forma de las matemáticas ahí lo único que hacen es describir, por eso es descripcionismo, de alguna manera lo que la mente tiene, lo que la mente humana es capaz de construir, ¿no? Entonces, la forma de las matemáticas simplemente pues describen de alguna manera esa mente, ¿no? Esas matemáticas que se hacen desde la mente, ¿no? Desde el intuicionismo, que aquí podemos poner a Immanuel Kant, pero bueno, también a Brouwer y a los intuicionistas, ¿no? Entonces, en resumen, estas tres familias que he dicho, ¿no? Son un poco las que en cualquier manual de filosofía de las matemáticas aparecen precisamente, que son lo que llaman platonismo, lo que llaman intuicionismo y lo que se llama formalismo. Pero claro, cabe una cuarta vía, que es la que no sustantiva ni la materia ni la forma, sino que hay una especie de círculo o circuito o circularismo entre materia y forma. La materia y la forma serían términos conjugados, correlativos, no se sustantiva ninguna de las dos. Y es aquí donde habría que situar a tanto a Javier de Lorenzo como Gustavo Bueno como a Carlos Madrid. Y es un poco a lo que yo me sumo, ¿no? A esa corriente. Y ya para acabar, ¿por qué podríamos decir entonces que no se sustantiva ni la materia ni la forma? Pues bueno, porque las matemáticas realmente, como dice Javier de Lorenzo, empiezan, o sea, su génesis es la de los ideogramas. Una vez que o sea, la escritura es fundamental. Igual que el lenguaje de palabras, el lenguaje fonológico que llama Javier de Lorenzo, a veces pasa el trámite de la escritura, otras no. Hay lenguas que conocemos que existen y han desaparecido, pero no ha quedado rastro de ellas. Sin embargo, las matemáticas no. Las matemáticas empiezan con ideogramas, con, con figuras, ¿no? De alguna manera. Y a partir de ahí se desarrolla. Entonces, como vamos a tener ocasión de hablar hoy, pues precisamente en esa combinación, en ese mix de lengua natural y figura o ideogramas, en esa relación se van a establecer todo lo que es el circuito de las matemáticas, la verdad de las matemáticas, etc. Entonces yo creo que con este cuadro de cuatro teorías, yo creo que todos nos podemos situar y podemos empezar pues un poco a hablar de la nosología de las matemáticas. Y la materia y la forma serían términos conjugados y serían correlativos, y la verdad se entiende como identidad sintética en el momento en el que hay esa adecuación, pero entre partes de los propios diagramas y entre las relaciones que se han establecido allí. Ujú. De acuerdo. Hablando sobre los ideogramas, precisamente, las figuras, los símbolos matemáticos, en cuanto son construcciones humanas autorreferentes, ¿qué hace que pueda dar lugar a relaciones necesarias e identidades sintéticas entre ellos? En la medida en que parece que si se trata de construcciones meramente humanas, no parece posible que puedan dar lugar a este tipo de relaciones necesarias, universales, etcétera.
Entonces, sí, entonces Sí, la pregunta vale, es, mira, sí, ¿cómo es posible que de esas construcciones puedan surgir identidades sintéticas y relaciones necesarias? Esta sería un poco la pregunta. En la medida en la que son construcciones humanas autorreferentes y que parece que eso nos llevaría a una suerte de polvareda de símbolos y de figuras, pero que no tengan esa capacidad de engranar de un modo necesario. ¿Cómo es posible ese engranaje necesario para dar lugar a las identidades sintéticas? mira, pues para responder a esta pregunta, la imagen que tenemos de la portada del libro, no sé Sí, si la puedes poner aquí, para que se vea un poco el sentido que da Gustavo Bueno a los sí, ideogramas. ahora mismo la comparto. Mm. Espera, dame un momento. Sí, voy comentando yo si quieres mientras. Mira, Venga, igual que aquí. en una... Ahí está. Pues igual que en un puzzle, cuando a un niño se le dice que en un puzzle vaya encajando las piezas, ¿no? Y la propia verdad del puzzle, digamos, es que encajen todas las piezas. Aquí un poco en esta portada del libro, cuando he puesto yo ahí ese diagrama, ¿no? Ese ideograma, que es la demostración del teorema de Pitágoras, según aparece en la versión de HIT, ¿no? El teorema 47 del libro primero. Bueno, pues ahí se ve precisamente un ideograma, que es famoso, y se ve ahí el triángulo es ABC, ¿no? Y entonces ahí lo que hace Euclides es levantar los cuadrados sobre cada uno de los lados y luego hace una especie de líneas, que luego cuando hablemos de la notología, pues me gustaría comentar este ejemplo también. Pero bueno, ya digo, para ir adelantando, que en todo ese conjunto de piezas que se hacen, que realmente es dividir el cuadrado grande en dos partes, ¿no? El rectángulo BL, ese rectángulo que se ve ahí debajo, ¿no? El rectángulo BDL, ¿no? Ese sería igual al cuadrado BG y luego el rectángulo CL sería igual al cuadrado pequeñito CH, ¿no? O sea, el AHKC. Entonces, de alguna manera, lo que se está proponiendo desde el materialismo filosófico, el circularismo que se propone es que en ese despiece de las propias piezas que están ahí, en ese diagrama, si se encajan unas con otras, o sea, si al final hay un encaje, hay una identidad sintética, pues hay una verdad. Es decir, que no hace falta referirse a nada externo al propio diagrama. Es decir, no hace falta referirse al cosmos, ni a la propiedad de los números, ni a la mente humana, ni nada, sino simplemente se está queriendo decir, bueno, simplemente nada más y nada menos, que en el propio circuito de los términos que están ahí dibujados, con un razonamiento que está en lengua natural, porque no solo son ideogramas, las matemáticas son ideogramas más lengua natural, ¿no? Sí, el ejemplo lo tenemos en los elementos de Euclides. Es la lengua griega en la que está escrita, pero también en los ideogramas, las figuras que están acompañando a cada uno de los teoremas y los problemas, ¿no? Entonces, precisamente en la relación necesaria que se establece entre todos esos términos que están ahí dibujados, en ese circuito está la verdad. Por eso son autorreferentes, sí, en el sentido de que no hace falta nada más que eso que estamos viendo en el dibujo para poder establecer la verdad. No hace falta referirse a cosas externas al mundo, externas al propio libro de matemáticas. Ujú. De acuerdo. No sé si quieres que comparta alguna imagen más o paso a la siguiente pregunta. No, por ahora pasamos, si quieres, a otra pregunta. De acuerdo. Voy a. Pues, ¿cuál es el origen de las matemáticas? Si desde el materialismo filosófico todas las ciencias provienen de de técnicas previas, ¿cuáles son las técnicas que dan lugar a las matemáticas? Vale, pues es una tesis básica del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, de la teoría de la categoría, el decir que todas las ciencias, incluidas las matemáticas, provienen de técnicas previas, ¿no? Muy famosa la tesis, ¿no? De que la mecánica del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, pues proviene del trato con poleas, con planos inclinados, etcétera. Pero las matemáticas también. Las matemáticas también tendrían técnicas previas. La técnica más importante, fundamental y vamos, básica es la escritura, las técnicas de la escritura. Es decir, sin escritura no puede haber matemática, ¿no? Esa es la técnica fundamental de toda la matemática. Es decir, una lógica bidimensional en el sentido de que se escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Bidimensional en ese sentido, ¿no? De que no se puede no se puede penetrar, digamos, el papel, ¿no?
Entonces, la escritura es fundamental, pero luego ya si nos vamos a las categorías propiamente dichas, ¿no? Matemáticas, las más antiguas ciencias que se conocen, pues son la aritmética y la geometría. La aritmética, ¿qué técnicas le preceden, digamos, o de dónde viene la aritmética, por decirlo así? Bueno, pues de los conteos, de los recuentos. Por ejemplo, se han encontrado huesos en los que hay marcas, ¿no? Hay marcas de, pues que se está contabilizando el ganado o alguna cosa, se está contabilizando. O los recuentos en ceremonias religiosas de los hindúes o de las culturas mesopotámicas, etcétera. Es decir, todo ese tipo de recuentos de administración. Hay un ejemplo muy bonito que a mí me gusta poner, que es el de los... hay un problema egipcio que dice que tienes dos panes y cómo lo repartes entre tres personas, ¿no? Ahí surge el problema de que ya no puedes hacer una división, no puedes dar un pan a cada uno, porque son tres personas, ¿no? Entonces el escriba lo que hace ahí es decir, bueno, vamos a dar medio pan a cada uno, entonces sobra medio pan. Y con el medio pan que sobra, vamos a hacer tres partes iguales y le vamos a dar uno a cada uno. Entonces estamos viendo como un reparto de pan, que es una cuestión práctica, ¿no? De administrativa, digamos, si se quiere, pues el dos tercios, ¿no? Que sería lo que le corresponde a cada uno, está diciendo el escriba la igualdad, la identidad de un medio, ¿no? O sea, un medio pan más un sexto. Entonces resulta que dos tercios es un medio más un sexto. Y entonces con estas, digamos, prácticas, digamos, de división, de administración, pues está la aritmética. También es muy interesante aquí recordar lo que decía Gustavo Bueno, de que toda la potencia humana, recordando a Canciller Bacon, ¿no? Toda la potencia humana es juntar o separar objetos. Precisamente juntar las sobre las matemáticas con la suma y separar objetos pues o con la resta o con la división, ¿no? Entonces, claro, la matemática de alguna manera, la aritmética en concreto, está en la operación suma, resta, multiplicación y división, está intentando a su manera resolver de alguna manera esas operaciones del mundo prácticas con sus propios términos, ¿no? Como el ejemplo que ponía del escriba egipcio, ¿no? Eh, la otra gran ciencia, que es la ciencia de Euclides, la ciencia griega, es la geometría, claro, la geometría. Nadie entra aquí que no sepa geometría, decía Platón, ¿no? Bueno, pues la tesis que nosotros defendemos es que en Egipto, otra vez en Egipto, ante las crecidas del Nilo, ¿no? Anuales, a veces crecía dos veces al año, pues había peligro de que las lindes de los terrenos se borrasen, ¿no? Entonces habría que reconstruir las fronteras, digamos, de las propiedades, y para eso había que triangular, había que hacer figuras geométricas, había que conocer un poco las áreas, ¿no? La teoría de las áreas. También se usaba en Mesopotamia y estas cosas, ¿no? Y entonces ese trato con triángulos, con áreas, con terrenos, digamos, la agrimensura, pues es lo que daría lugar luego al estudio de esas propias figuras y a la geometría, que cristaliza en Euclides, que viene de antes. O sea, ya Tales de Mileto demuestra también teoremas matemáticos, desde Tales que es el primero, ¿no? Los pitagóricos, por supuesto, y hasta Euclides, ¿no? Que es el año más o menos 300 antes de Cristo, pues ya cristaliza los elementos que es la primera obra científica propiamente que se puede decir que existió, ¿no? Ujú. De acuerdo. Eh, en bibliografía de Carlos Madrid y en alguna conferencia suya, ha dicho que las matemáticas y las verdades matemáticas dejan de existir o ser válidas a 233 grados centígrados o a 451 grados Fahrenheit. Y no hablemos ya de la temperatura del Sol, porque a esa temperatura se funden los soportes más importantes sobre los que se hacen las propias matemáticas. Y las verdades matemáticas solo existen desde el materialismo formalista en su mismo ejercicio sobre el papel, sobre la pizarra, etcétera. Si he entendido yo bien la tesis sobre este aspecto. Pero en otros lugares, Carlos Madrid también parece decir que el mundo es matemático, o algunas partes del mundo sí son matemáticas porque están dados a escala antrópica y las relaciones y proporciones cuantitativas entre partes del mundo se nos determinan a escala antrópica y a esa escala algunas partes del mundo son cuantitativas. ¿No hay aquí una contradicción? Con lo anterior, el mundo es matemático. El mundo es matemático o tiene partes matemáticas porque es antrópico, al margen de que operemos matemáticamente sobre el papel o no,
¿O solo es matemático cuando operamos sobre el papel y mientras estamos operando sobre el papel? Vale, pues esta pregunta es muy interesante, muy importante. Luego la tocaremos más cuando hablemos de ontología, pero sí que podemos decir varias cosas ya. Eh, a ver, yo que sí haría una distinción aquí y es las matemáticas necesitan libros de matemáticas, es decir, las matemáticas se escriben en papel. Entonces, en el sol no puede haber matemáticas porque los libros se funden, ¿no? No se puede hacer matemáticas porque las manchas de tinta se deshacen. Ahora, otra cosa es la verdad de esas relaciones, ¿no? Por decir brevemente algo ya de la ontología, Gustavo Bueno distingue entre tres tipos de materialidad especial, ¿no? La materia M1 primogenérica, segundo genérica y tercio genérica. Entonces, el criterio que da en los ensayos materialistas, ¿no? Del año 72 es que la materia primogenérica es la que se da en el espacio y en el tiempo, o sea, los cuerpos, las ondas electromagnéticas, etcétera. M2 son las entidades que se dan en el tiempo, pero no en el espacio propiamente, como puede ser un dolor de muelas o la alegría o el amor, ¿no? Y luego están las veras terciogenéricas, que no se dan ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Propiamente. Esas son las relaciones, lo que en matemáticas serían las relaciones o la verdad de los teoremas, o esas entidades sintéticas, que claro, no se dan propiamente en el espacio y en el tiempo, no se pueden fundir. No hay, es lo que decía Spinoza, por decir otra referencia, en la proposición 7 del libro 2, ¿no? El ordo es conexio, ¿no? El orden y relación de las cosas es el mismo que el orden y relación de las ideas, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras, la verdad del teorema de Pitágoras, la verdad de que el cuadrado de de cualquier triángulo, rectángulo, el cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, esa verdad de esa relación no la puede fundir el Sol. Dicho así, grosso modo, para que se entienda, ¿no? Puede fundir el libro de matemáticas, entonces ya no hay matemáticas, porque las matemáticas necesitan pues, libros, teoremas, desarrollos, explicaciones. Eh, pero la verdad matemática propiamente, una vez que se fija, que se ha construido, ¿eh? Bueno, que el teorema de Pitágoras digamos que es verdadero, por poner otra vez este ejemplo del teorema de Pitágoras, pues está propiamente fuera del espacio y del tiempo. O sea que yo creo que había que un poco distinguir estos dos planos, ¿no? El plano de M1 que sí que y la propia categoría matemática, en tanto que las matemáticas necesitan de la escritura y necesitan de soporte bidimensionales donde están escritas, ¿no? Claro, en eso no puede haber matemáticas. Yo diría eso por ahora. No sé si luego si quieres la parte de ontología, a lo mejor podemos afinar un poco más, pero sí que haría esta distinción, ¿no? De acuerdo. Mm. ¿La evidencia matemática es universal a todos los hombres o depende del contexto cultural? O también, ¿las matemáticas son válidas también para extraterrestres con otro modo muy diferente de organizar su mundo entorno? Bueno, yo diría que las matemáticas son universales en tanto que el diagrama que hemos puesto antes del libro, ¿no? O sea, el ideograma de la demostración de teorema de Pitágoras, lo podía haber hecho cualquier persona, cualquier grupo de personas, es decir, ya sea griego o persa, hombre, mujer, anciano o joven, puede hacer ese ideograma efectivamente cualquier persona de cualquier cultura, por así decirlo, puede llegar a esta verdad científica, ¿no? Llegaron los griegos, es cierto, por su tradición, pero cuando en el materialismo filosófico se dice que la verdad científica se agrega al sujeto, se está queriendo decir precisamente eso, que cualquiera puede haber hecho ese ideograma y puede haber llegado a las mismas relaciones que llegó Euclides, ¿no? Entonces, los extraterrestres, en tanto que tengan manos, tengan cinco dedos o tengan dedos, o tengan una mano que puedan escribir y que puedan hacer estos ideogramas y que puedan razonar de esta manera, pues podrían darse las matemáticas, claro, podrían darse en ese sentido, ¿no? A ver, para que se entienda un poco esto un poco más a fondo. Las meninas de Velázquez, por ejemplo, eh, es muy posible que no se entienda si no de alguna manera se tiene en cuenta la biografía de Velázquez o la España del siglo XVII. Pero para este ideograma que tenemos aquí, que estamos viendo, no hace falta la biografía de Euclides. Podría haberlo hecho cualquier otro, ¿no? O sea, eso es lo que se llama la segregación del sujeto, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Podría haberlo hecho cualquier otro. Aquí digamos que se neutraliza un poco la individualidad del sujeto
y lo que quedan son las relaciones objetivas y necesarias que ahí se establecen. Vale, la duda que me surge aquí en este punto es cuando hablamos precisamente de los extraterrestres, unos extraterrestres que no están, por decirlo así, cuyo mundo no está codeterminado en función de de ese cuerpo antrópico, sino en función de otro cuerpo muy diferente, si en ese caso siguen siendo válidas las matemáticas a escala antrópica si ellos tienen una escala corpórea, supongamos, hipotéticamente muy diferente, un cuerpo muy diferente. Hombre, yo diría eso, que en tanto que cualquier sujeto operatorio pudiera construir ideogramas y relaciones entre ideogramas, estaría haciendo matemáticas. Claro, habría que ver exactamente qué tipo de sujetos estamos hablando, ¿no? Pero en tanto que lo que yo quiero subrayar aquí es que es la importancia de la escritura, es decir, en tanto que, por ejemplo, los animales no hacen matemáticas porque no pueden escribir, ni pueden razonar de la misma manera que puede razonar Euclides. Entonces, se necesita un cuerpo, pero un cuerpo con manos que tenga una racionalidad, porque el logos para el materialismo filosófico no está tanto en la mente en fin, sino en las manos, ¿no? Es lo que se hace con las manos. La lógica, el logos proviene de las manos y precisamente los ideogramas son eso. Entonces, yo diría que habría que ver el extraterrestre que estamos hablando, pero tiene que tener esas condiciones de las que hablamos, una corporeidad y una potencialidad para poder escribir y hacer ideogramas y razonar sobre ellos. De acuerdo, Sergio. Permíteme que insista en otra cosa sobre los Sí, animales. Los animales, aunque es evidente que no tienen manos, que no pueden enfrentarse a ideogramas, trazar las relaciones necesarias que puedan surgir internamente en relación con estos ideogramas, aunque esto sea así, sin embargo, ellos se están enfrentando a un mundo donde existen las distancias donde la distancia entre él y el depredador puede ser básica para su supervivencia y donde las relaciones y proporciones entre depredador y presa y entre unos animales y otros y con morfologías del entorno, esas relaciones cuantitativas que están operando ahí y ejerciéndose ahí en ese entorno ecológico no son objetivas. No se puede decir que ahí están ejercitando los propios animales relaciones cuantitativas matemáticas y que está operando ahí las matemáticas de un modo objetivo, más allá de que los animales puedan o no formalizarlo a través de ideogramas sobre un papel, una pizarra, etcétera. sí, bueno, a ver, sí que es cierto, tienes razón en que los animales, como se suele decir muchas veces, Gustavo, no son raciomorfos o directamente son racionales en tanto que tienen logos, tienen cuerpo y claro, tienen movimiento local, tienen que buscar comida, presa o huir del depredador, etcétera. Pero claro, propiamente no hacen matemáticas, porque para nosotros, según entiendo yo el materialismo filosófico, se precisa de los ideogramas. O sea, para hacer matemáticas es escribir matemáticas. Digo yo siempre a mis alumnos, digo, vosotros, cuando alguno que es así un poco más vago no quiere escribir, digo, ¿qué estás haciendo? Dice, no, estoy pensando. Digo, no, es que pensar en matemáticas es escribir. Hacer matemáticas es escribir. O sea, nuestro laboratorio es el lápiz y el papel. No tenemos otra, o la calculadora como mucho, o el ordenador si llama apuras, pero esos son nuestros aparatos y ahí estamos haciendo matemáticas con cuanto hacemos ideogramas y razonamos sobre esos ideogramas. Como decía Platón, en esto sí que le seguimos, hacer matemáticas es el arte de razonar bien sobre figuras que están mal hechas. Es decir, sobre figuras que hacemos nosotros, M1, ¿no? Los referenciales que decía Gustavo Bueno, sobre esas operaciones, o sea, sobre esos referenciales nosotros razonamos y eso son las matemáticas. Aunque, claro, los animales tienen mucho logos en ese sentido de que efectivamente, pues claro, las relaciones que se dan entre depredador y presa, pues hay cálculo, hay distancias, no son conscientes de nada de esto, pero sí que de alguna manera, pues eso es lo que está diciendo tú, hay una lógica detrás, pero no están haciendo matemáticas. Yo distinguiría de esta manera, así se puede entender mejor también, qué es el hacer matemáticas y qué no es hacer matemáticas. Ujú, de acuerdo. ¿Distinguirías entre matemáticas ejercitadas y matemáticas representadas para los animales, por ejemplo?
Tampoco matemáticas ejercitadas, no me atrevería tampoco a hablar así porque es que no soy consciente de las matemáticas. O sea, eh, yo creo que las matemáticas es que una ciencia, pues eso, que tiene que estar representada primero y escrita, ¿no? O sea, sí creo que hay logos que tienen una capacidad racional que tienen los animales, pero tampoco diría que propiamente, me parecería un antropomorfismo, creo, ¿eh? Lo tendría que pensar mejor, pero creo que es un poco a lo mejor poner algo que no está en los animales, ¿no? Sí. Ujú. De acuerdo. Paso a la siguiente pregunta. ¿Hay revoluciones científicas en matemáticas? ¿La constitución de nuevas categorías matemáticas puede llegar a invalidar las categorías matemáticas ya existentes? Vale, pues no, revoluciones propiamente en matemáticas no hay, al menos en el sentido de que unas categorías invaliden a otras, ¿no? El mejor ejemplo que podemos poner precisamente es la categoría geométrica que cristaliza en los elementos de Euclides, que sigue siendo válida y yo creo que de hecho que es la mejor manera de enseñar hoy geometría a los alumnos, ¿no? Bueno, a cualquiera que quiera aprender geometría. Eh, entonces, lo que sí que sucede, y aquí Javier de Lorenzo lo explica bastante bien, dice en el libro yo también lo trato, en el que son las matemáticas, ¿no? Dice que hay tres tipos de haceres en matemáticas. Está el hacer figural, el hacer global y el hacer computacional, ¿no? De alguna manera, estos sí que son revoluciones en tanto que son maneras de hacer distintas. Pero siempre hay ideogramas, siempre hay escritura, siempre, o sea, los componentes comunes se mantienen, ¿no? ¿Qué es el hacer figural? Pues el hacer figural pues son las figuras que comentaba eh, Euclides en sus elementos, ¿no? La figura que hemos visto antes, etcétera, ¿no? Esas figuras y también luego con Descartes las ecuaciones y las curvas y tal, son el hacer figural. La revolución se produciría, una revolución en el siglo XIX sobre todo, cuando Klein habla de los grupos y tal, ¿no? De la clasificación de los grupos o de los conjuntos y todo esto, que ya son, se ven las matemáticas como totalidades, ¿no? Como totalidades atributivas, y entonces se ven las funciones como un conjunto de funciones o se ve el grupo como un conjunto en el que caben otras estructuras y tal, que es lo que llaman hacer global, ¿no? Y luego el hacer computacional ya sería más propio del siglo XX, donde tienen mucha importancia los ordenadores. O sea, muchas ramas hoy de las ecuaciones diferenciales, teoría del caos y tal, no podrían sencillamente hacerse sin computadoras, ¿no? Sin ordenadores y sin programas informáticos muy potentes. Pero claro, eso no quiere decir que, o sea, que la incorporación de nuevos aparatos o nuevas maneras, unas categorías, no invalida las anteriores. O sea, al revés, yo creo que tiene más valor didáctico, si cabe, la geometría clásica que la geometría que se enseña hoy en los institutos, que suele ser más geometría analítica, más de los ejes X e Y, ¿no? Los ejes cartesianos y tal. Se entiende mejor y tiene un valor formativo mucho mayor, ¿no? Eh, Entonces, por acabar esta pregunta, para que se entienda qué son las categorías matemáticas, ¿no? Habíamos hablado de la aritmética, de la geometría, pero a mí un ejemplo que me gusta mucho poner, que es muy bonito, es el del cálculo infinitesimal, porque el cálculo infinitesimal es una categoría que cristaliza en el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que se dice que descubrieron a la vez Leibniz y Newton, ¿no? En el siglo XVIII. Lo que pasa en el cálculo infinitesimal es que cristalizan varias corrientes o varias categorías a su vez matemáticas. Estaba, por supuesto, la aritmética y el álgebra, pero el álgebra que viene de Descartes, sobre todo, o sea, bueno, viene de antes, pero Descartes de alguna manera es capaz de linealizar figuras geométricas, muy importante eso para luego poder hacer las ecuaciones. Está la geometría de Euclides también en el cálculo infinitesimal, entonces convergen varias categorías en una. Y no solo estas que he dicho, sino también la ciencia del movimiento, que estaba en ese momento la cinemática, ¿no? Y que estaban estudiando Leibniz y Newton, sobre todo, la mecánica es decir, la mecánica que se estaba estudiando ya desde Galileo también y demás, de alguna manera se absorbe
en la teoría de los límites, ¿no? De las derivadas y de las integrales, en el teorema fundamental del cálculo. Entonces, digamos que el cálculo infinitesimal, que tiene una potencia grandísima en matemáticas, que se aplica a todas las ingenierías y demás, cristalizan muchas categorías a su vez, matemáticas previas, pero también de cosas traídas de la física, digamos, ¿no? Del movimiento, por así decirlo, de la cinemática, incluso de la dinámica. Entonces, son categorías, las categorías matemáticas se van construyendo, a veces surgen de intersecciones, otras de desarrollos, otras pues viene de la física y la física hace que se propaguen las matemáticas. Entonces, hay multiplicidad de teorías, no hay tantas, como decía Aristóteles, no hay tantas ciencias como categorías, o sea, las categorías ya son previas y dadas, hay 10 y no hay más, ¿no? Decía Aristóteles, esas son las 10 categorías y no hay ninguna más. Y tantas ciencias, pues, como esas 10 categorías. Sino que lo que se dice en el materialismo filosófico, Gustavo Bueno esto lo remarca mucho en la teoría del cierre, en el tomo uno es, en el tomo 2 me parece que es, ahora no me acuerdo dónde está, pero precisamente lo que dice ahí es que las categorías van dando la medida de las ciencias. O sea, las ciencias son posteriores a las categorías que van construyéndose, ¿no? Y ya por acabar esta pregunta, pues eso, no hay revoluciones en el sentido de que no hay cortes o no hay invalidaciones de las categorías previas. De acuerdo. Pues si te parece, pasamos ya al bloque dedicado a la noetología, pero Ujú. primero de todo parece pertinente decir unas palabras sobre este término, sobre el término de noetología. Pues a pesar de tener una gran importancia en el materialismo filosófico, sin embargo, no ha llegado a ser tan conocido como otros términos como nosiología, ego trascendental, identidad sintética, etc. A pesar de ser un término respecto del cual Bueno hizo aportaciones muy importantes y que después han seguido siendo utilizados y profundizados por diferentes discípulos de Bueno, entre ellos tú mismo. Y ese es el motivo precisamente de tenerte hoy aquí. Noetología, para aclarar un poco el concepto de un modo muy breve, se refiere al proyecto filosófico orientado a investigar y establecer las leyes universales del pensamiento o de la racionalidad. No solo la racionalidad científica, sino también la racionalidad filosófica o la mitológica o la ideológica. Pero entendiendo pensamiento o racionalidad no en un sentido psicológico subjetivo, sino en un sentido lógico-material y dialéctico, siendo por tanto un proyecto más amplio que la nosiología, que sería simplemente teoría de la ciencia. Y entre los contenidos de esta disciplina, la noetología, que habrían sido ya determinados en grandísima parte por Bueno, estarían las figuras de la dialéctica, metábasis, catábasis, anástasis y catástasis, la idea genérica de racionalidad como circuito noetológico o proceso dialéctico que se desarrolla a lo largo de tres momentos, posición, contraposición y resolución, la idea de racionalidad ligada a las instituciones, o la clasificación de los tipos de racionalidad, que hace en volúmenes como por ejemplo Gustavo Bueno y el pensamiento Alicia o en Ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias, ¿no? Donde distingue entre racionalidad simple y compleja y racionalidad abierta y cerrada, y luego la combinación que surge de componer estos dos pares de criterios. Y luego quizás aquí, dentro de la noetología, podrían situarse también los análisis que hace Bueno de los tipos de apariencia y verdad en televisión, apariencia y verdad, ¿no? Como parece sugerir Hidalgo Tuñón en su artículo de la noetología a la nosiología, un artículo de 2003. Sí, seguramente me dejo muchos de estos contenidos en el tintero, pero puede servir como un primer acercamiento al concepto de noetología para los que no están familiarizados con este concepto. Y dicho todo esto, de modo muy sintético, pasamos ya con las preguntas a nuestro invitado que tienen que ver precisamente con la conexión entre matemáticas y noetología. ¿Cuál es la relación entre noetología y las matemáticas? ¿En qué sentido las matemáticas están ejercitando leyes transversales a toda forma de racionalidad? Vale, pues sí, pues vamos a ver, la notología efectivamente es un proyecto de Gustavo Bueno, como has comentado, de un proyecto genérico de la racionalidad, ¿no? Algunos han comentado dentro de la escuela que ese proyecto se habría abandonado, que una vez que el cierre categorial se construyó, se abandonó la notología por la nosología.
pero vamos, yo creo que eso no es acertado porque precisamente el artículo del año 2009, que tanto ha dado que hablar, el de poemas y teoremas, ejercita ahí con el primer teorema de los elementos de Euclides, vamos, el primer problema que es construir un triángulo equilátero, y lo pone en paralelo con un soneto de Lope de Vega. Ahí habla precisamente de la notología, o sea que ese proyecto se habría aplazado, eso sí es cierto, pero no se habría abandonado o se habría descartado. Yo creo que es interesante aclarar esto previamente. Y en este texto tan interesante del año 2009 que se llama Poemas y Teoremas, que está en el Cato Blepas, ahí Gustavo Bueno yo creo que da en el clavo porque dice que la racionalidad hay que canalizarla para no hablar en abstracto a través de las instituciones. Yo creo que aquí la clave es entender bien qué es una institución y cuáles son las instituciones que hay, ¿no? A veces cuando se habla en español de instituciones estamos hablando del Tribunal Supremo, de una institución jurídico-política. No, la institución para Gustavo Bueno es algo mucho más amplio eh, y de hecho toda la racionalidad humana se canaliza a través de instituciones. La institución puede ser una silla, una estantería, un móvil o la bomba atómica. Pero también hay instituciones de tipo discursivo como puede ser los elementos de Euclides o cada uno de los teoremas, la fenomenología del espíritu de Hegel o un soneto de Lope de Vega. Es decir, yo creo que para entender bien cuál es realmente la teoría de la racionalidad en Gustavo Bueno hay que entender la teoría de las instituciones. O sea, la racionalidad a lo que se liga es a las instituciones. Entonces, lo que hace la noetología es, de alguna manera, explicar, así lo entiendo yo por lo menos, cuáles son las fases de la racionalidad que tiene cada una de las instituciones. Y es lo que has dicho tú, ¿no? Hay tres fases. Está la propuesta o la fase de posición, está la contraposición, que es la más densa normalmente en racionalidad, y luego está la resolución, ¿no? Esas tres fases que de alguna manera ya están en Aristóteles cuando habla ¿no? En la poética, cuando habla de la tragedia, ¿no? Que tienen un comienzo, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y incluso en los sonetos se puede distinguir estas tres fases. En un soneto, normalmente en el primer cuarteto suele estar la posición, en los siguientes cuarteto y terceto suele estar la contraposición y normalmente en el último terceto está la conclusión o el desenlace, ¿no? Si uno, por ejemplo, revisa los poemas de Garcilaso, de la Vega, en muchos siempre la resolución es me estoy muriendo, ¿no? Me estoy muriendo, me muero y tal. Entonces, pero se ven las fases, ¿no? Se ven las fases ahí. Entonces, un poema, un soneto, es también una institución discursiva, en este caso, ¿no? Entonces, para centrar un poco en nuestro tema, más en concreto, podemos decir que los elementos de Euclides o los teoremas de los elementos de Euclides son instituciones discursivas, holomorfas o moleculares, como llama él en Poemas y Teoremas. Es decir, no es como una institución, el volante o el volante que forma parte de otra cosa, ¿no? El volante sería una institución, pero una institución atómica, en el sentido de que no se entiende sin el todo al que pertenece. Aquí, por ejemplo, los teoremas de Euclides sí pueden entenderse como una totalidad en sí misma, sin formar parte de otra cosa, ¿no? El teorema de Pitágoras se entiende por sí mismo. No necesita formar parte de otra cosa, quiero decir, ¿no? Como el volante del coche. Entonces, las tres fases que distingue Gustavo Bueno, yo en el libro las aplico al teorema de Pitágoras precisamente. Y mira, si quieres vamos a poner ahora otra vez la portada del Ujú. libro, que ahí vamos a, por concretar un poco y que todo el mundo entienda cómo se dan ahí las tres fases. Gustavo Bueno dice que el teorema 1,47, que es en cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Eso es una afirmación, la que acabo de decir, que es la que aparece en el teorema 1,47 del primer libro de Euclides, es una verdad isológico distributiva. Lo que pasa es que luego, para la demostración,
hay que hacer ese triángulo, el triángulo ABC que vemos ahí, ¿no? Entonces, esa es la propuesta. Ya ese triángulo que se hace ahí ya no es una totalidad distributiva, ya es atributiva, porque ya tiene partes. O sea, el ABC es un triángulo en concreto. Lo importante es entender que ese triángulo podría haber sido cualquier otro triángulo, porque lo único que se necesita es que sea un triángulo rectángulo, o sea, que tenga un ángulo recto, que es en el vértice A, que se ve ahí, ese es el ángulo recto, ¿no? Una escuadra, un ángulo de 90 grados, ¿no? Diríamos hoy. Entonces, una vez que ya se ha construido en esta primera fase, está la fase de posición, la propuesta, ¿no? Construir el triángulo ABC y decir, antes de escribir, que los cuadrados que se van a levantar sobre el lado BC, que es la hipotenusa, el lado grande, ¿no? Van a ser iguales a los cuadrados pequeños que se levantan sobre los otros dos catetos. Y ahí se deja la fase de la propuesta. ¿Cuál es la fase de la contraposición? Que, como decía antes, es la más densa en razonamientos. Pues es primero levantar los cuadrados, los tres cuadrados que se ven ahí, se levantan, y luego se tracen las líneas, ¿no? La línea AD, la línea AL, la línea AE, y las otras dos líneas CF y KB. Bueno, pues ahí se establecen ya una serie de figuras que no son auxiliares, como mucha gente dice, sino que son figuras necesarias, son figuras intermedias, pero necesarias para el silogismo atributivo que se va a hacer, o sea, un silogismo basado en figuras y en relaciones de contigüidad y de semejanza. Entonces ahí lo que se hace, lo que Euclides demuestra es que el rectángulo BL, ¿no? El que se ve abajo en el cuadrado, ¿no? Creo que se ve bien el BL. Ese rectángulo va a ser igual en área al AGFB. Entonces hace una serie, bueno, demuestra que los triángulos con teoremas previos, aquí es donde se ve el circularismo, porque usa teoremas previos. O sea, este es el teorema que está puesto en el lugar 47 de los elementos, pero antes hay otros 46 teoremas. En esos 46 teoremas, yo lo que sostengo es que están todos preparados para este teorema. O sea, lo que se hace antes del teorema de Pitágoras es una preparación para poder demostrar este teorema bien. Y ahí está el círculo. O sea, la materia y la forma, como se ve, no es otra cosa que algo correlativo, porque la forma de los teoremas anteriores, o sea, la verdad de los teoremas anteriores, se demuestra ahora, se usa como materia del teorema de Pitágoras, ¿no? O sea, hay un circuito, unos términos conjugados. Y entonces, en la fase de contraposición, como digo, pues es establecer esas líneas, esas relaciones, que aquí es donde está todo el ingenio de los matemáticos. O sea, todo el ingenio de los matemáticos consiste en encontrar, a base de hacer líneas, de probar, de ir equivocándose, de ir, bueno, pues ir haciendo propuestas, ¿no? Pues intentar encontrar la relación, pues hacen un montón de cosas. Aquí ya Euclides, cuando ha dibujado estas líneas, ya ha encontrado la verdad matemática. Y lo que hace es eso, en esas líneas, pues razonar que por qué el triángulo BL, perdón, el rectángulo BL es igual al cuadrado AGF, etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, lo que se hace en la fase de contraposición es todo el razonamiento, donde se contraponen unas partes con otras, donde se establecen las relaciones, y por último, la fase de resolución, la última fase, la fase del desenlace, es decir, por tanto, el cuadrado levantado sobre la hipotenusa BCDE, ese cuadrado grande, es igual a los otros dos cuadrados. Entonces se vuelve otra vez al principio y se dice que efectivamente hay una identidad entre todas esas piezas, ¿no? Y ahí está la fase de resolución y por eso habla de circuito noetológico, es decir, se parte de una cosa y se llega a la misma conclusión después de haber hecho todo el razonamiento. Y es lo que decíamos que esto, pues en toda totalidad discursiva, en toda institución discursiva, pues está presente. Hablamos del soneto de Lope de Vega, pero cualquier película yo creo que se pueden distinguir estas tres fases, ¿no? También. Y, y nada, entonces es interesante esto, sí, porque lo que hace Gustavo Bueno en Poemas y Teoremas y luego también en Poesía y Verdad es un poco de alguna manera reivindicar pues el razonamiento en las matemáticas como silogismos atributivos y no solo, como se suele ver, como una exposición a lo Hilbert, ¿no? Hilbert, pues eso, lo que decíamos antes, pensaba que simplemente la demostración era una exposición de demostraciones de teoremas basadas en unos axiomas y unas definiciones, pero nada más lejos de la realidad. Hay toda un silogismo atributivo de encaje de piezas, en este caso de la geometría,
Y Gustavo Bueno lo que hace ahí es defender un poco esa racionalidad atributiva, que la llama así, ¿no? En ese texto. Ujú. De acuerdo. Paso con la siguiente pregunta. ¿De qué modo la dialéctica está presente en las matemáticas? ¿Está presente tanto en el contexto de descubrimiento como en el contexto de justificación? Quiero decir, cuando los teoremas han sido ya demostrados y justificados segregando al sujeto y segregando las operaciones, ¿sigue la forma dialéctica presente en ellos, como en el caso de la filosofía, donde los teoremas no pueden ser disociados de las teorías alternativas, al modo como no se puede entender la postura y expresión de Laoconte y sus hijos si se eliminan las serpientes marinas? Y a este propósito me gustaría mencionar un pequeño fragmento donde Bueno parece aludir un poco a estas cuestiones, ¿no? En un artículo titulado La verdad de de la fenomenología, de 1984, donde Bueno dice, mientras que una ciencia segrega al material que no resulta incorporado a su propio torbellino y lo ignora, por ello, su parte polémica le es oblicua. Una filosofía sistemática, sin embargo, tiene que destruir polémicamente el material que no resulta integrable en su propio proceso, porque en cierto modo podría decirse que se alimenta de aquellos materiales que por ello debe comenzar por triturar. Un sistema filosófico es heterótrofo, porque la verdad de una filosofía solo se conforma, a diferencia de la verdad científica, dice Bueno, como negación dialéctica de la verdad pretendida por otros sistemas filosóficos. Por ello, la filosofía es esencialmente, directamente, no y no oblicuamente como las ciencias, crítica. Y crítica significa aquí crítica de otros sistemas o argumentaciones filosóficas alternativas que deberán, por tanto, ser presupuestos. Y termino ya. La verdad y el sentido del teorema de Pitágoras no necesita polemizar con conjuntos de proposiciones alternativos, pero el sentido o la verdad del argumento ontológico de San Anselmo solo puede configurarse en cuanto negación del ateísmo. Por ello, cuando un sistema filosófico recibe una exposición axiomática, dogmática, científica, comienza a aproximarse peligrosamente a la forma de mito teológico y el sentido de su verdad se esfuma. He leído literalmente lo que dice Bueno. No sé qué, no sé si piensas que este fragmento de Bueno eh, parece indicar que la dialéctica, si la hay, formaría parte solo del contexto de descubrimiento y no del contexto de justificación. No sé si quizás interpretas el fragmento de otro modo. Sí, a ver, muy interesante esto de la dialéctica que has comentado. Y, claro, yo creo efectivamente, como hemos dicho al principio cuando hemos empezado a hablar, que la filosofía solo se entiende pensando contra otros. O sea, solo puede pensarse dialécticamente, ¿no? O sea, Aristóteles solo se puede entender pensando desde Platón y contra Platón. O a Spinoza solo se le puede entender contra Descartes. No se entiende, ¿no? O sea, lo que pasa es que en matemáticas es algo distinto, porque yo creo que el contexto de descubrimiento y justificación realmente mm, o sea, un teorema está justificado, o sea, se está descubierto, se dice que se ha descubierto cuando se ha demostrado. Pero tampoco es que haya, yo creo, una distinción muy clara, pero sí que la dialéctica está presente en matemáticas. De hecho, Gustavo Bueno ha dicho varias veces que el lugar más interesante para estudiar la dialéctica son las matemáticas, ¿no? Estaba pensando, pues, por ejemplo, en Gustavo Bueno en las adigualdades del cálculo infinitesimal, de los límites, ¿no? De, de los límites que están presentes en la ciencia. Bueno, de hecho, las entidades sintéticas en el que es la ciencia y en la teoría del cierre, el ejemplo que pone es del área del círculo, ¿no? De cómo es una identidad matemática la que propone. Entonces, yo lo que sí que creo es que eh, cuando se hace matemáticas, en concreto los elementos de Euclides, hay una figura de la dialéctica o un axioma que propone Euclides para estudiar toda su obra, que es el todo es mayor que la parte, ¿no? El todo es mayor que la parte. Claro, eso es válido para las totalidades finitas. Y todo lo que los elementos de Euclides están basados en, pues, en triángulos, rectángulos, círculos. Entonces, en las totalidades, bueno, una parte es siempre más pequeña en área que el todo, ¿no? Entonces, claro, aquí es lo que hablamos de Galileo, ¿no? Se ha hablado muchas veces de la paradoja de Galileo. Galileo dice,
yo puedo poner en correspondencia los números naturales, el uno, el 2, el 3, el 4 con los números pares, emparejándolos de la siguiente manera. Pues al primer, el uno le asocio el 2, al 2 le asocio el 4, ¿no? Entonces hace una correspondencia biunívoca. Y entonces dice, uy, entonces, ¿qué pasa? Que eh, resulta que los números naturales son iguales que los pares, entonces no, claro, ya se para, ¿no? Es lo que se llama la figura de la catástasis, ¿no? De pararse, de no sacar conclusiones. Pero luego viene Cantor, o sea, porque digamos que Galileo está en el paradigma todavía del todo mayor que la parte, del axioma de desigualdad de Euclides, ¿no? Pero luego cuando viene Cantor y dice que el todo no es mayor que la parte, todo lo que se llama aritmética transfinita, ¿no? Que es la que construye Cantor, que es la aritmética de los infinitos y tal, ahí se niega ese axioma. Y entonces opta por otra figura de la dialéctica. No es que, vamos a ver, no es que haya que pensar unos contra otros, sino que sencillamente al elegir unos axiomas o trabajar con unos axiomas, con unos principios, se hacen unas matemáticas. La matemática de Euclides está basada en el todo es mayor que la parte, pero la matemática de Cantor ya no. Se establece la igualdad de los cardinales de los pares con los naturales y entonces se puede hacer unas matemáticas perfectamente válidas. Y, y entonces no es que unos vayan contra otros, sino que se hacen matemáticas desde unos axiomas, ¿no? Desde unas reglas del juego, si se quiere, y otras matemáticas desde otro. Otro ejemplo que se me ocurre. em, las geometrías no euclidianas, ¿no? La geometría Euclides, el quinto postulado dice que un punto estelar de una recta tiene solo una paralela y, y las geometrías no euclidianas niegan ese postulado. Lo niegan y entonces hacen matemáticas perfectamente válidas negando ese postulado. Por ejemplo, si dices que por un punto estelar de una recta hay infinitas paralelas, tienes las geometrías que ya se llaman hiperbólicas, ¿no? Y si dices que no hay ninguna paralela por un punto de ser una recta, pues tienes la geometría esférica, por ejemplo, la geometría que se hace de la esfera. Entonces, la dialéctica aquí no es tanto pensar contra alguien, sino que se trabaja desde unos supuestos o de unos principios y sobre eso se hacen los teoremas y se hace todo el trabajo matemático. Y lo que pasa es que la dialéctica, pues eso, está en otro lado, está en lo que se llama la figura de la dialéctica, ¿no? La metábasis, la catástasis, no sé si quieres que hablemos de eso, pero vamos, Como, que no sé si te... como tú veas, Sergio, la idea es eso, ver un poco cómo están operando, sí, efectivamente, esas figuras de la dialéctica en matemáticas, pero sobre todo un poco el sentido de mis preguntas iban en la dirección de que si las figuras de la dialéctica exigen al sujeto operatorio y que el sujeto operatorio cancele la contradicción, sea por metábasis, por catábasis, etcétera, entonces ¿hasta qué punto se puede hablar de segregación del sujeto? ¿No? Ya, ya. Ese es un poco el sentido de la pregunta, pero a partir de ahí desarrollala un poco como tú consideres. Por ejemplo, ahora mismo mencionabas los ejemplos de Galileo y de Cantor, y precisamente aquí es lo que estamos viendo, efectivamente sí, es el ejercicio de una serie de figuras dialécticas y cómo se resuelve esa figura dialéctica, cómo la resuelven de modo distinto Galileo y Cantor. Pero claro, ahí están operando tanto uno como otro, Galileo y Cantor, y están ejercitándose las operaciones de los matemáticos. Entonces, em, yo creo ver aquí una suerte de contradicción. Por un lado, las matemáticas segregan al sujeto, pero por otro lado se dice que son dialécticas y que necesitan a unos sujetos que cancelen esa contradicción. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? Que las matemáticas sean dialécticas y que al mismo tiempo haga falta un sujeto operando que, que trace esa figura dialéctica y la resuelva mediante una determinada resolución. Vale, pues una cuestión complicada la que planteas. Vamos a ver, yo creo que lo que pasa es que hay distintas maneras de hacer matemáticas, ¿no? Entonces,
eligiendo unos axiomas u otros. Entonces, por poner otro ejemplo distinto, que es el típico de evitar la contradicción, que es lo que se suele llamar en matemáticas la reducción al absurdo, ¿no? Por ejemplo, cuando se intenta demostrar que la raíz de 2 no es un número racional, ¿no? Lo que se hace es, vamos a suponer que es un número racional, P entre Q, y se llega a una contradicción. Entonces, antes de llegar a la contradicción, se hace la catástasis, se para y se dice, no podemos llegar a una contradicción porque no podemos admitir contradicciones. Entonces, lo que hemos supuesto que la raíz de 2 era un número racional, hay que cancelarlo. No es un número racional. Entonces, yo creo que la segregación del sujeto es un poco lo que hablábamos antes también, ¿no? Está más en una serie de operaciones que ha hecho el sujeto operatorio, pero se segrega su individualidad. Es decir, son operaciones que puede haber hecho cualquier otro y son relaciones necesarias establecidas entre las propias piezas. Por poner un ejemplo antes, el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras hay una suerte de relación necesaria y objetiva que se ha establecido ahí, que las ha hecho un sujeto operatorio, pero que esas relaciones ya no dependen del sujeto en ese sentido, ¿no? Me parece que esto es un poco parecido. O sea, para hacer matemáticas se eligen unas figuras de la dialéctica u otras, por ejemplo, Arquímedes y luego Riemann y la teoría de las integrales se basan en metábasis. La metábasis es la figura que te dice, por ejemplo, que cuando tienes un polígono inscrito en una circunferencia, al hacer cada vez el polígono más grande, pues se va pareciendo cada vez más a la circunferencia de ese polígono. Y en el límite, ahí está la metábasis, en el límite el polígono se transforma en el círculo, ¿no? Una circunferencia. Ahí esa figura de la dialéctica es la que está en el cálculo infinitesimal, es la base del cálculo infinitesimal, ¿no? Entonces, es una manera de hacer matemáticas que puede haber hecho cualquier otro. Entonces, en ese sentido, la individualidad, subjetividad, caprichos del propio sujeto que ha hecho eso se neutraliza. Eso es lo que yo entiendo por neutralidad, neutralización de las operaciones. Pero, claro, la forma de hacer matemáticas siempre se está haciendo de alguna de las figuras de la dialéctica. Mismamente, todas las matemáticas comparten algo en común y es la figura de evitar la contradicción, la reducción al absurdo, ¿no? Que se usa muchísimo en topología y en todas las ciencias se usan, en todas las matemáticas se usa como un razonamiento básico, ¿no? Pero sí que se puede neutralizar, porque en ese sentido que te digo, de que la individualidad de uno se ve neutralizada. De acuerdo. ¿Y dónde, por ejemplo, estaría la posición, la contraposición y la resolución en un silogismo? En el silogismo más básico, como pueda ser, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Aquí también podríamos, en un típico argumento deductivo, también aquí Mm. podemos hablar de posición, contraposición, resolución. Sí, yo creo que sí. La más fácil es la conclusión, cuando dice Sócrates es mortal, ¿no? Esa es la conclusión. La posición es las dos enunciados, ¿no? Todos los hombres son mortales. eh, y Sócrates es hombre, ¿no? Y luego lo que se hace ahí es ese razonamiento, ¿no? Bueno, se llega a la conclusión por una transitividad, ¿no? Sócrates tiene que ser un hombre, pues entonces Sócrates es mortal, esa es la contraposición, y la conclusión final es Sócrates es mortal. La frase Sócrates es mortal sería la resolución. Sí, yo creo que se podría aplicar ahí. Es un caso muy básico a lo mejor, La pero sí. contraposición, ¿cuál sería? Perdón. Pues sería el razonamiento que te lleva a la aplicación de la propiedad transitiva, ¿no? De que Sócrates es un hombre, los hombres son mortales. Esa transitividad de decir que Sócrates tiene que ser, o sea, la aplicación de la propiedad transitiva, ¿no? Digamos. Yo creo que esa sería la contraposición. Se me ocurre, esto no lo he pensado nunca, pero se me ocurre Es que que sería yo esa. no veo la contraposición. ¿Qué se contrapone ahí concretamente con qué? Semánticamente no hay ningún tipo de contraposición, por ejemplo. Entre todos Mm. los hombres, si consideramos que la primera premisa, todos los hombres son mortales, respecto de la segunda premisa, Sócrates es hombre, ahí no hay contraposición semántica, Sí, o ¿verdad? sea, yo no, o sea, yo no tampoco entiendo en la notología no siempre, o sea, la fase de la contraposición no siempre hay contradicción, ni hay evitar reducción al absurdo. Simplemente se habla de contraposición en el sentido de que hay un montón de figuras que hay que mover ahí, pero no porque se esté evitando ninguna contradicción.
O sea, no creo que siempre la contraposición sea evitar contradicción. No sé si me explico. Yo creo que ahí sería, en ese silogismo que has dicho, pues la aplicación de la teoría de la transitividad. ¿De O sea, acuerdo? de A, entonces A es B, B es C, entonces A es C. Ese Y uso según de la tú, ahí propiedad. habría una figura dialéctica ejercitada. Bueno, propiamente no. Yo creo que no. Ahí no se me ocurre. De figuras de la dialéctica no habría. No, o sea, por lo menos no habría. No se me ocurre ahora ninguna. Ujú. De acuerdo. Vale, sí, pues si te parece paso con la siguiente pregunta, que es la última del apartado de noetología. Gustavo Bueno Ujú. se propone investigar y establecer las leyes universales de la racionalidad en sentido lógico-material y dialéctico. ¿No se contradice esta idea con otras ideas o propuestas del materialismo filosófico, donde se defiende una pluralidad de racionalidades y que la racionalidad humana es institucional e histórica y va cambiando, por lo tanto, históricamente? Entonces, em, la idea de unas leyes universales de la racionalidad parece que se contradice con esta idea de una ontología pluralista o incluso una nosiología pluralista donde hay distintas categorías inconmensurables entre sí, distintas racionalidades inconmensurables entre sí, etcétera. Entonces, si ves aquí una posible contradicción entre estas dos propuestas de Bueno. No, vamos, no veo contradicción. Lo que pasa es que, como decíamos antes, la racionalidad habría que, para entenderla bien, habría que entender que siempre está canalizada a través de instituciones. Y las instituciones son múltiples. Sí, puede haber instituciones político-jurídicas, pero como hemos dicho, también una silla, una mesa o un soneto, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de racionalidad. O sea, la palabra racionalidad siempre había que poner un apellido, ¿no? Pues hay una racionalidad política, estratégica, matemática, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto de Bueno, originario, creo que es entender que tienen en común todas estas tipos de racionalidades, es que tienen algo en común y eso sería el proyecto neotológico y luego la definición de las instituciones, donde realmente está la racionalidad, es el concepto de institución. Yo creo que ahí es un poco, lo que pasa es que hay mucha variedad de instituciones, claro. Pero no creo que sea contradictorio el proyecto. Me parece a mí que eso sí que se encaja, pero siempre teniendo en cuenta las instituciones. De acuerdo. Pues pasamos ya, si te parece, con el bloque dedicado a la ontología. Y la Ujú. primera pregunta que había pensado para este bloque es, ¿qué tipo de existencia crees que tienen las entidades abstractas como los puntos, líneas o planos? ¿Puede compararse el tipo de existencia de estas entidades con los personajes de ficción en cuanto una vez definidos, entre ellos también hay relaciones lógicas? Em, vale, pues a ver, aquí ya la ontología, Sí, aquí tenemos que tener en cuenta los tres géneros de materialidad de los que hemos hablado antes. Claro, hay que distinguir que en todo cuerpo de la ciencia, como decía Gustavo Bueno, hay tres ejes, ¿no? Semántico, pragmático y sintáctico. Entonces, los puntos y las líneas que uno dibuja son figuras que están mal hechas, que son siempre imperfectas, ¿no? En el papel, esos puntos y líneas son cuerpos, son referenciales, ¿no? Es lo que decía Platón, es el arte de razonar bien sobre figuras mal hechas. Entonces, hay figuras mal hechas, pero su entidad, o sea, la definición de circunferencia, la circunferencia es una entidad ya terciogenérica. Si entendemos por circunferencia aquella figura plana que equidista de un punto fijo, ¿no? Que es el centro. Entonces, aquí están en juego los tres géneros, ¿no? Los referenciales son los cuerpos, los dibujos, los ideogramas que hacemos en los papeles o la pizarra, las operaciones del sujeto operatorio pues son M2 y luego los términos o las esencias o las relaciones son M3. Entonces, de alguna manera la ontología de Bueno está aquí metida entre medias, ¿no? Los puntos y las líneas que dibujamos no son terciogenéricas, pero sí a lo que hacen referencia, sí las relaciones que se establecen, sí las identidades sintéticas que se hacen ahí, ¿no? Sino que las relaciones isológicas, que se suele decir entre semejanza o desigualdad. de Y acuerdo. luego, y lo que decía de personaje de ficción. Sí, Claro, yo creo que es distinto porque
Es eso que dices de entender em, que las matemáticas puedan ser como un personaje de una novela de ficción, sería un poco lo que diría Hilbert. Hilbert sí que, es decir, mientras no haya incoherencias, o sea, tú, pues, lees una novela y, y no puedes aceptar que hay una contradicción manifiesta entre una cosa que ha pasado. O sea, un personaje no puede morir 6 veces, ¿no? Dices, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, esas contradicciones no se aceptan en la novela y tampoco para Hilbert en las matemáticas, que es la única condición que pone él. Pero claro, nosotros no podríamos decir eso, porque nosotros lo que establecemos es que tiene que haber unos ideogramas, unas figuras. Como decía Spinoza, que es la frase más corta y más certera de lo que son las matemáticas, decía en el apéndice primero de la ética, dice, las matemáticas que no tratan sobre los fines humanos, es decir, no es beta operatorio, sino que trata sobre las propiedades y esencias de las figuras, dice. A mí me parece que es alfa operatorio en el sentido de que no trata sobre los fines humanos. Me parece que es lo más certero y lo que hemos intentado decir aquí hoy, ¿no? Las figuras son los ideogramas y sobre las esencias y propiedades de esos ideogramas son sobre lo que tratan las matemáticas. Entonces no son ficciones en ese sentido porque son objetos construidos, ¿no? Eh, no solo figuras geométricas, o sea, una ecuación cuando en secundaria le pones a un alumno ax cuadrado más bx más c igual a cero, ¿no? La ecuación de segundo grado. Ya esa disposición, eso es un ideograma, también un ideograma lineal. Y ya esa disposición invita a buscar cuáles son las soluciones de esa ecuación, ¿no? Intenta, o sea, ya esa disposición está de alguna manera pidiendo ser resuelta de una manera determinada. O sea, la propia disposición ideogramática ya te manda ahí. Entonces, por eso digo, no son propiamente como personajes de ficción en el que solo hay que salvar la no contradicción, sino que es algo más, algo más. Ujú, de acuerdo. Una pregunta que parece obligado hacer cuando hablamos de ontología. ¿El mundo está escrito con caracteres matemáticos? Aunque un poco ya has aludido a ello, pero por si quieres sintetizarlo en una respuesta. Claro, yo lo que diría es que, vamos, yo en mi caso por lo menos soy bastante espinosista y por referirme a eso, a la ontología de Spinoza, el mundo está formado por corrientes deterministas, efecto, causa o dicho de otra manera, no hay nada contingente, como dice Spinoza en el libro 1, proposición 29, ¿no? Nada contingente, sino que lo contingente es un defecto de nuestro conocimiento. Entonces es cierto que hay regularidades en el mundo. El mundo está formado por siempre mm, regularidades que no conocemos o que sí conocemos. El mundo está determinado. Múltiples determinaciones, etcétera, pero hay determinaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no hay que caer es en que está determinado matemáticamente. O sea, no son estudios las matemáticas. No, no es eso. O sea, no es lo que decía Galileo de que el mundo está escrito en caracteres matemáticos y entonces son triángulos, círculos, etcétera. O como pensaban los pitagóricos, que quizás es el ejemplo más claro. El mundo se puede explicar a través de los números naturales y la relación entre ellos. No. O sea, que seamos deterministas no quiere decir que seamos platónicos o pitagóricos. Entonces, yo diría la respuesta corta es que no, que el mundo no está escrito en caracteres matemáticos. De acuerdo. ¿Por qué las matemáticas funcionan? ¿Por qué el milagro o el aparente milagro del funcionamiento de las matemáticas y ese rigor a la hora de dar cuenta y explicar y predecir fenómenos? Mira, si quieres aquí vamos a poner la imagen del tensador egipcio, que creo que Sí, os puede ayudar a esa que te he pasado, para que veamos un poco eh, esta cuestión. Mira, ahí se ve claramente un egipcio, ¿no? Aparece hasta las pirámides, ¿no? Y tiene una cuerda que tiene 12 nudos. 12 nudos. Tiene en un cateto tres segmentos, ahí se ven dos nudos, ¿no? Luego en otro cateto tienes cuatro segmentos. Y luego la hipotenusa, que es el lado largo, pues son cinco segmentos, ¿no? Entonces, se cumple la relación pitagórica de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que son 25, pues coincide con 5 al cuadrado. Entonces,
Los egipcios conocían el teorema de Pitágoras, conocían esta relación. Es decir, que con una cuerda salía una escuadra perfecta con esas características, con 3, 4 y 5 segmentos. Entonces, es una aplicación práctica del teorema de Pitágoras, aunque no esté demostrado el teorema de Pitágoras, pero funciona. Funciona. Entonces, ¿qué es lo que decíamos antes también de las técnicas y las matemáticas? Las técnicas, como esta, por ejemplo, esta que pertenece a la agrimensura, es lo que luego da los ideogramas. Luego, esas cuerdas que están ahí dibujadas, luego lo que hace el matemático es dibujarlas en la arena o en el papiro, donde sea, ¿no? Y establecer relaciones entre esas figuras. Entonces, eh, ¿por qué funcionan las matemáticas? Pues precisamente porque es que vienen de técnicas previas y lo que hacen los ideogramas es absorber esa lógica del mundo. Es lo que decíamos también antes de la aritmética. Toda potencia humana se resume en juntar y separar objetos, decía Canciller Bacon y repetía Gustavo Bueno suscribiéndolo. Pues eso es lo que hace la aritmética, la suma y la resta, o la suma, la multiplicación, la resta y la división. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los ideogramas matemáticos y el lenguaje matemático es absorber esas operaciones prácticas del mundo. Y sobre esas operaciones que se han absorbido, esa lógica que se establece en matemáticas, funciona porque viene del mundo y es la misma lógica del mundo, que se vuelve luego otra vez de vuelta, si quieres, al mundo, ¿no? También el ejemplo que hemos puesto antes de cómo él escriba dos panes, los parte entre tres personas y cómo se hace eso, y esas mismas operaciones se hacen con los números, ¿no? Lo que hace el escriba es dos tercios igual a un medio más un sexto. Entonces, de alguna manera, funciona porque viene del mundo. Ahora también se puede decir, bueno, pero es que el hipercubo o las 8 dimensiones de no sé qué teoría matemática, claro, no todas las matemáticas, por supuesto, tienen relación con el mundo práctico, digamos, con el mundo empírico de las técnicas, pero sí en su origen. Y tal vez la categoría matemática más penetrante es precisamente la aritmética, que es lo que decíamos antes de la suma y la resta. La suma y la resta, que es la juntar los objetos y separar objetos, que está en cualquier cosa humana, ¿no? En cualquier potencial de vida humana, como decía el Castillo Vigo, es que eso es la aritmética. Entonces por eso funciona. Yo diría, respondería de esa manera. Ujú. Y si funcionan, porque, si te he entendido bien, porque son formalizaciones de partes del mundo que las estamos, por decirlo así, traduciendo a categorías matemáticas, a ideogramas, ¿hasta qué punto se puede decir que son autorreferentes? Porque en otras partes, desde el materialismo formalista, también se dice que los ideogramas son autorreferentes. Pero ¿no se contradice esto con la idea de que son formalizaciones de partes del mundo? Sí, vamos, yo es que creo que es lo que decía Gustavo Bueno de las operaciones heteroformantes y los términos tautogóricos y en ese texto que tiene creo del 72, ¿no? Que de alguna manera se está absorbiendo eh, el mundo, ¿no? En las matemáticas, o sea, o partes del mundo o prácticas y operaciones del mundo se están absorbiendo en esos símbolos, ¿no? Mira, si quieres quitamos ya esta imagen Sí, y te comento, porque por ejemplo, cuando en la pizarra nosotros, los profesores, ponemos este símbolo, que es el del ángulo recto, ¿no? Lo sí. ponemos a los alumnos en bachillerato, ya es simplemente ese símbolo, ya el alumno entiende el ángulo recto, la ortogonalidad. Entonces es un símbolo que está representando algo que viene del mundo, pero que está replicando de alguna manera el mundo. Es una especie de isomorfismo, pero un isomorfismo llevado a escala del papel, ¿no? O el cero es un hueco. Claro, significa eso, precisamente el vacío, ¿no? Así que los símbolos, o una flecha de un vector, que ya tiene una dirección, la flecha, y los vectores tienen dirección y sentido, y un segmento que indica su módulo. Entonces, lo que quiero decir con esto que, vamos, yo me baso en Gustavo Bueno, por supuesto, no es que sea mío, por supuesto. Cuando en las operaciones autoformantes dice que los términos son tautogóricos, lo que está diciendo allí, así lo entiendo yo, es que las operaciones del mundo, como los ejemplos que he puesto, están de alguna manera reabsorbidos en el papel. Y luego el trabajo que se establece en ese papel, en esas operaciones que se van haciendo, no son ajenas al mundo, porque es que vienen del mundo práctico me refiero, para hablar más que en concreto. Entonces
hay regiones de las matemáticas que son absorción y reducción de partes del mundo, de operaciones del mundo, que por eso luego funcionan las matemáticas. Y aún así se puede seguir diciendo que son autorreferentes. Si son formalizaciones de partes del mundo, Mm. ¿sigue siendo apropiado decir que son autorreferentes o sigue teniendo sentido? A ver, son autorreferentes en tanto que una vez que se llegan al papel, se llegan al papel y ya se ha definido lo que es un triángulo, lo que es un círculo, lo que es una recta. Por ejemplo, la recta es el hilo tenso, ¿no? O un rayo de luz, es una línea recta. Entonces, una vez que se ha llevado al papel, son autorreferentes en tanto que ya hay un corte con el mundo. O sea, ya no me da igual el mundo. Ya puedo bajar la persiana y me da igual lo que pase fuera. Son autorreferentes en ese sentido, de que ya la lógica que voy a establecer yo aquí, los ideogramas, las relaciones, las identidades que yo establezca en mi puzzle, que yo haga, ya me da igual lo que pase en el mundo. En ese sentido creo que se refiere a que es autorreferente. Una vez que has establecido tú el conjunto de símbolos que vas a usar, los ideogramas, tus dibujos y tus cosas, ya puedes bajar la persiana y olvidarte de lo que pasa afuera. Creo que es eso lo que se quiere decir. Yo así, al menos así lo entiendo yo. Ujú, de acuerdo. Reformulando la conocida pregunta sobre el oxígeno en Atapuerca y si los hombres de Atapuerca ya respiraban oxígeno, ¿podemos decir que el teorema de Pitágoras ya era válido, ya estaba siendo ejercitado por los hombres del Paleolítico, o su validez solo comienza cuando es construido? Bueno, pues yo creo que es lo que hemos hablado antes, con el tensador. El tensador. El tensador usa la terna pitagórica, de hecho la terna pitagórica 3 4 5 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, se llama terna pitagórica egipcia, porque es que la que usaban, se llama así, ¿no? Es la que usaban ellos. Entonces, estaban usando el teorema de Pitágoras, o por lo menos estaban usando precisamente que, que los números 3 4 y 5 daban ángulos rectos para poder hacer pues todas sus construcciones de albañilería o todo lo que estaba, cualquier construcción que quisiesen hacer de ángulos rectos, con esa cuerda eran capaces de hacerla. Entonces, estaban usando el teorema de Pitágoras. Sí, estaban usando esa relación, pero ellos no sabían que eso era una verdad, ni cómo se demostraba, ni ellos sabrían por alguna manera, y a base supongo de ensayo-error, ver que con 12 nudos equidistantes salían ángulos rectos perfectos. No hacía falta, no les hacía falta demostrarlo. Ellos ya lo habían probado que salía justamente un ángulo recto. Entonces, eh, yo creo en ese sentido son las técnicas previas las que están iniciando las matemáticas, porque se están usando verdades. Y también lo que hablamos de los animales, ¿no? Algunos de los animales manejan distancias y manejan ciertas operaciones sin saber lo que están haciendo, pero de alguna manera están en el mundo y tienen una lógica del mundo, ¿no? Pues las técnicas matemáticas igual están usando cosas que luego se van a formalizar a través de ideogramas y de demostraciones rigurosas, ¿no? Sí, pero em, simplemente para seguir abundando en esto, esas técnicas precisamente no son el origen de las relaciones matemáticas y de las esencias y de las identidades sintéticas. ¿Son las técnicas o precisamente las técnicas funcionan porque hay unas relaciones matemáticas ahí afuera en un mundo antrópico y las técnicas matemáticas lo que hacen es valerse de esas relaciones matemáticas y por eso funcionan? Quiero decir que si las matemáticas proceden de técnicas previas, pero esas técnicas previas, si precisamente funcionan y son útiles, es porque hay unas relaciones matemáticas y unas proporciones matemáticas ahí afuera en el mundo y las técnicas son capaces de aprovecharse de esas relaciones, ¿no? Es lo que decíamos antes sobre los animales. Los animales es evidente que no saben formalizar partes del mundo en categorías matemáticas, pero ahí están ejercitando continuamente proporciones y relaciones matemáticas cuantitativas. Por ejemplo, cuando pelean 1 contra 5 o cuando hay una distancia suficiente para que la presa escape del depredador o no pueda escapar del depredador objetivamente por esa distancia. Entonces, aquí la pregunta es si hay relaciones matemáticas objetivas al margen, quiero decir, independientemente de que las conozcamos o podamos operar con ellas en la medida en la que el mundo es antrópico.
y está dado a nuestra escala. Sí, sí, yo creo que tienes razón lo que estás diciendo. O sea, sí, efectivamente, o sea, vamos a ver, hay relaciones objetivas. Es lo que decía yo también antes de Spinoza, ¿no? Ahí el mundo, la causa y el efecto funciona. Yo sería más cuidadoso cuando hablamos de matemáticas, porque para mí las matemáticas ya son cuando están escritas, o sea, las relaciones, pero que hay proporciones, que hay regularidades, que los animales y las técnicas humanas, esas regularidades las están ya trabajando y tratando. Un cocinero que está haciendo proporciones también, sin saber ciencias, está teniendo en cuenta esas regularidades, esa causa-efecto, esas determinaciones de las que podría hablar Spinoza. Pero no tanto a lo mejor matemáticas en un sentido fuerte como estoy queriendo yo decir, pero sí, sí, claro, claro que están manejando, yo creo que sí, que están manejando propiedades y relaciones objetivas del mundo. Y por eso pueden hacerlos y por eso funcionan, porque las relaciones objetivas existen, ¿no? Ujú. De acuerdo. Pues, si te parece, pasamos ya con el último bloque, el dedicado a las matemáticas o la relación entre matemáticas y actualidad. Ujú. En 2023, Ángela Rodríguez Pam, número 2 del Ministerio de Igualdad de 2021 a 2023, dijo en una entrevista que en la escuela aprendemos a hacer raíces cuadradas, pero no conceptos como el consentimiento en las relaciones personales. Y parecía poner en duda la importancia de enseñar raíces cuadradas, ¿no? Frente a este tipo de, frente al consentimiento o a las relaciones de igualdad, etcétera. Desde una perspectiva filosófica de la educación, ¿qué crees que es más importante enseñar y por qué? ¿Raíces cuadradas o conceptos como el consentimiento? Bueno, yo creo que aquí hay una distinción que también Sánchez Tortosa trae mucho a colación, que es la distinción entre educación e instrucción, ¿no? Claro, esto que cuenta de Ángela Rodríguez Pam, yo creo que es más bien ideología, educación pero en sentido de ideología. Yo creo que a la escuela se debe ir a aprender conocimientos concretos, o sea, sobre todo eso, o en primer lugar eso, y aprender matemáticas, geografía, historia, etcétera, ¿no? Entonces, y ya de suyo, un profesor que está, por ejemplo, dando su clase y está guardando silencio y está haciendo que haya un orden en la clase, que haya una disciplina, que haya un trabajo, ya está educando. O sea, va de suyo. Es decir, la norma de guardar silencio, del buen estar, de saber respetar el turno de palabra, del trabajo, de la disciplina, está ya cuando se está aprendiendo las propias, en este caso, matemáticas. O sea, el disciplinarse a uno mismo, el hacer los deberes, las tareas en casa, el llevar un seguimiento, eso es educar también. Es decir, que es que siempre que se instruye, el maestro instruye al discípulo o el maestro de una clase instruye a una clase entera, está de suyo la educación. O sea, en la instrucción está la educación. Lo que pasa es que hoy en día yo creo que se está invirtiendo ese proceso. Es más bien pura educación, pero educación ideológica y la instrucción en saberes concretos se está marginando. Pues por eso en secundaria hoy en día pues está siempre lleno de excursiones, de cosas que no son propiamente pues eso, mm, de cada materia, ¿no? Entonces yo creo que el problema que corre hoy en día la educación en España es que corre el peligro del totalitarismo, pero en el sentido que habla Joaquín Robles, ¿no? De que una parte que tiene una moral intenta imponer esa moral a todos, al todo, ¿no? En ese sentido que habla Joaquín Robles, que ha tratado su tema de educación mucho últimamente también, es que esa ideología se intenta poner al todos. Yo tenía un compañero hace tiempo que lo resumía muy bien, decían que las familias críen a los niños, es decir, los que den un techo y le den comida. Nosotros ya los educamos. Todo lo que tiene que ver con la moral, todos nos educamos. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que yo creo que no hay que hacer. Pero que está muy bien resumido, porque para él en la familia no se aprenden valores o no deberían. Simplemente, pues que el niño allí vaya a su casa, que coma, que duerma, que tenga abrigo, pero nosotros somos nosotros somos los funcionarios que nos vamos a dedicar a transmitir todos los valores que necesita aquí en la escuela. Claro, eso un poco yo creo que es lo que también late en Ángela Rodríguez Pande que comentabas. Que aquí venimos pues consentimiento de raciones y tales, y no aprender racias cuadradas, no, yo creo que no. Y entonces,
Nosotros, Sánchez Tortosa, Carlos Madrid y yo, en el año 2022 impulsamos un manifiesto, hace ahora mismo 4 años ya, sobre la educación. Y una de las cosas que decíamos, uno de los puntos es, para evitar esta ideologización, es establecer un Consejo General del Poder Docente, ¿no? Eso lo decía Tortosa, porque dice que, de alguna manera, todas las leyes educativas no pasasen por partidos políticos de signo distinto, sino que hubiese un consejo permanente que filtrase las normas o que las aprobasen las leyes educativas y, de alguna manera, evitar estas posiciones ideológicas. De acuerdo, quizás ahí el problema estaría en que quien forma ese consejo general, si fuesen profesores, porque yo en los profesores también observo y muchas veces, a veces advertidamente, a veces inadvertidamente por parte de los profesionales que están también siempre presos en alguna ideología y tratan de llevar esa ideología al aula. Entonces, ¿hasta Ujú. qué punto es viable un consejo general de este tipo cuando los propios profesores muchas veces son los que quieren llevar estos contenidos al aula? Sí. Bueno, yo eso tal vez se podría abordar con profesores ya de larga trayectoria, tal vez jubilados incluso, que de ahí tengan sus publicaciones o tengan su reconocido prestigio en el ámbito académico y que puedan, si queda alguno, que yo creo que alguno quedará, que se integre ese Consejo General del Poder Docente, que no sean, que no se destaquen por su filiación política o partidista, precisamente, sino al revés. Gente de reconocido prestigio en el ámbito académico, pues como a lo mejor se hace hoy con las redes academias, ¿no? De la historia, supongo que se elegirán así, no lo sé cómo se eligen, pero algo así, algo así de personas que sean de distintos ámbitos, matemáticos, historiadores, etcétera, pero con una trayectoria larga, tal vez ya en edad de jubilación o algo así, que formasen parte de este consejo que elaborase las leyes y que no tengan contenidos morales o ideológicos tan marcados como las últimas leyes, ¿no? Ujú. O, por ejemplo, una cosa que se puede hacer, que también proponemos en ese manifiesto, que se llama Anti-Non-Law, es pruebas objetivas. Recuperar las pruebas objetivas, por ejemplo, en cuarto de la ESO y que sean las mismas en toda España, para de alguna manera hacer un diagnóstico y ver cómo está la cosa y poner las pilas, por así decirlo, ¿no? a todos los institutos y enseñanzas medias. De acuerdo. ¿Qué utilidad crees que tienen las matemáticas más allá de la utilidad lógica de hacer los cálculos abstractos y las funciones propias que tienen, más bien desde un punto de vista interno, las propias matemáticas? ¿Qué utilidad tienen más allá de esta función? Por ejemplo, ¿ayudan al pensamiento crítico? ¿Crees que una persona, un matemático, por el hecho de serlo, por ejemplo, o cualquiera que se adiestre en las matemáticas, tiene por ello un mayor pensamiento crítico? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, aquí me voy a ir a la Academia de Platón. Nadie Mm. entra aquí que no sepa geometría. Que yo creo que eso tiene mucho sentido porque, eh, al menos en dos aspectos. Primero, porque no entren aquí charlatanes. Es decir, el que ha estudiado geometría en serio ya por lo menos sabe razonar, tiene un tipo de razonamiento complejo, o en fin, está acostumbrado a pensar de manera, o sea, le forma la mente, por así decir rápidamente, ¿no? La cabeza te la muebla, como se suele decir, ¿no? Pero además porque las matemáticas también hemos dicho que es la reina de la dialéctica, en el sentido de que se puede hacer un tipo de matemáticas u otra eligiendo unas figuras de la dialéctica u otras. Y también te da un saber de primer grado, ¿no? Para la filosofía. Yo creo que también es una de las cosas que estaba pensando Platón. Y antes de hablar de otras cosas, tener un conocimiento de las matemáticas. Yo creo que su valor es formativo, es incluso estético. Me parece fundamental las matemáticas. Y no es una cuestión gremial, es una cuestión filosófica platónica, si se quiere. En esto sí que somos platónicos. Yo creo que las matemáticas por ejemplo, para evitar un poco mm, discursos que se pueden escuchar ideológicos, la racionalidad matemática
te puede advertir las contradicciones o los contrasentidos de algunas discursos públicos que se escuchan hoy en día, ¿no? Entonces, claro que forma muchísimo la cabeza de los alumnos. Sí, sí. O Tiene un dicho de, labor. o dicho de otro modo, ¿crees que por el hecho de estudiar matemáticas o incluso de ser profesor de matemáticas, estás menos expuesto a las ideologías? ¿Crees que los profesores de matemáticas, por ejemplo, están menos imbuidos de ideología que otros sectores de la sociedad? Bueno, si me preguntas, mi experiencia personal como en compañeros que he tenido, precisamente yo creo que los de matemáticas han sido los menos ideologizados. No digo que no los haya, ¿eh? Que los hay. Pero a lo mejor en otras disciplinas como historia o filosofía o tal, ahí sí que puedes ver, yo mi experiencia al menos ha sido en varios institutos distintos, que hay más ideología y más ideologización de parte de los profesores. Y tal lo de matemáticas sean algo menos ideológicos. Claro, es que yo creo que en tanto que uno hace matemáticas y ha entendido que se segrega el sujeto, lo que como decíamos, el tema de Pitágoras lo puede haber hecho un griego, un persa, un hombre, una mujer, un anciano, un joven, da igual, porque ahí no da igual quién seas o da igual tu individualidad propia, sino que estás haciendo algo que es propiamente racional humano, en el sentido de que estás demostrando un teorema. En ese sentido sí que se ve que lo ideológico está más de lado. Yo creo que sí. ¿De acuerdo? ¿Tendrá sentido seguir enseñando matemáticas tradicionales cuando las máquinas puedan realizar todos los cálculos por nosotros? ¿Puede la inteligencia artificial llegar a sustituir a los matemáticos? Bueno, sí, la inteligencia artificial hace cosas impresionantes y cálculos y son calculadoras llevadas a una enésima potencia, pero yo creo que el valor formativo es lo que estábamos hablando antes, el valor crítico de una persona que estudia matemáticas, yo creo que es insustituible. Como decía Alicia Delibes en este libro de la gran estafa, todos los profesores de matemáticas deberíamos estudiar los elementos de Euclides y enseñarlos, porque los elementos de Euclides lo que te dan es precisamente de una manera sencilla, la capacidad de demostrar cosas, el valor de la demostración objetiva y necesaria. Entonces yo creo que la inteligencia artificial eso no lo puede sustituir, porque un alumno, sobre todo en edad 12, 16, 18 años, por mucho que los ordenadores le den las respuestas, ese valor crítico, formativo que tienen las matemáticas, tiene que pasar por, como decía Euclides, no hay caminos reales a la geometría. Hay que pasar por ahí. Hay que mancharse las manos y hacer los dibujos y hay que hacer matemáticas para poder formarse. No hay atajos, no hay caminos reales, no hay caminos de inteligencia artificial que sustituya esto. De acuerdo. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Sergio, hemos agotado ya un poco los bloques. No sé si quieres añadir alguna cosa más para terminar. Pues mira, sí, una cosa que no te había comentado durante la entrevista, porque ya me he dejado llevar por mis cosas, es si quieres ponemos los ideogramas Claro, de CM para que se vea un poco, a lo mejor para redondear ya y terminar, que todo el perfecto. mundo entienda que los ideogramas no solo es el teorema de Euclides que hemos puesto, sino que los ideogramas yo los clasificaría en dos. Ideogramas bidimensionales, que vienen a ser los geométricos, por ejemplo, son ideograma algebraico. Mira, pásate a otro. A ver. Mira, este, por ejemplo, este es muy interesante. Este es el teorema de Bolzano. Este es un ideograma bidimensional que dice que de FA a FB solo se puede pasar por el eje, el punto C, ¿no? Es lo que se llama el teorema de Bolzano. Cuando una función es continua, corta al eje. Siempre que uno sea positivo y un valor sea negativo, pues tiene que pasar por la frontera. Bueno, pues este teorema solo se entiende si se hace el ideograma. O sea, un teorema se puede formular, pero si no se ha hecho este dibujo, este ideograma bidimensional, pues no se entiende el teorema de Bolzano, ¿no? Eh, Pasamos a otro si quieres. Este, por ejemplo, es un ideograma topológico, la topología que se tiene por una ciencia muy abstracta, una ciencia matemática abstracta o una categoría muy abstracta, sin embargo, no se entiende si no se hacen este tipo de dibujos y de situaciones, ¿no? Pasamos a otro. Este es un toro que también es.
Es una figura, vamos, un diagrama algebraico y topológico. No sé si tienes alguno más, no sé si te pasa alguno más. Este Este también. es el último. Sí, esta es la teoría de grafos. Sí, lo que quiero poner con estos ejemplos es que en topología, en teoría de grafos, en análisis matemático con la función el teorema de Bolzano, los ideogramas geométricos o bidimensionales están presentes en todas estas disciplinas, también las matrices, las tablas de estadística. Y aparte de los ideogramas bidimensionales están los ideogramas lineales, que son las ecuaciones, el escribir de izquierda a derecha, ¿no? Todo lo que es lenguaje matemático son parte interna de las matemáticas y solo las matemáticas se entienden a través de estos ideogramas. Y bueno, ya con esto yo por mi parte ya yo creo que ya hemos dicho todo lo importante y De nada, acuerdo, agradezco mucho. Sergio. Pues nada, reiterar de nuevo las gracias por tu disponibilidad, ¿vale? Por habernos dedicado este tiempo. La verdad es que han sido preguntas muy variadas, muy instructivas, muy pedagógicas. Entonces, de verdad que te agradezco de nuevo e insisto en el agradecimiento a tu disponibilidad, ¿vale? Y bueno, y por Vale, supuesto, gracias también a todos los que puedan ver ahora cuando subamos el vídeo los que puedan ver la entrevista online. Así que eso, muchas gracias. nada, muchas gracias a ti y la verdad que te agradezco mucho el interés en mis dos obras, sobre todo que son las matemáticas, que es donde más abordo todo lo que es el materialismo formalista. Intento desarrollar ahí, como hemos hablado, la notología, las figuras de la dialéctica. Agradezco mucho tu interés y nada, pues a los que los vean, luego si nos quieren hacer comentarios y eso, yo estaré dispuesto, pues no sé, en YouTube o donde sea, en Facebook o en el medio que sea, pues a contestar en la medida en la que sepa o pueda las preguntas que se nos hagan y los Vale, comentarios. para terminar, simplemente, ¿tienes planeado publicar algún libro más sobre filosofía de las matemáticas? Estoy trabajando en temas de análisis matemático y sí tengo algunas ideas, y de historia de las matemáticas también. Sí, sí tengo algunas ideas, pero no he concretado todavía en qué exactamente, pero estoy trabajando en estos temas de historia de las matemáticas también y eso sí. De Pero acuerdo. Sergio, venga, pues muchas gracias y un abrazo. muchas gracias a ti, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.